Los saludo a todos, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Ahora sí que a un pasito de las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Somos 12 en el chat, eso es buena señal, aunque también nos dice que hay algunos que tal vez ya están completas o en camino a disfrutar de sus vacaciones. Antes de iniciar con el tema de hoy, me gustaría saber de la clase pasada, de la sesión pasada, si hay alguna duda, comentario o algo que en la semana hubiesen reflexionado sobre el tema, algo que les hubiese ocurrido y que tengan algo para comentar, para aclarar. Estoy a sus órdenes, me gustaría comentar eso antes de iniciar con nuestra clase de hoy. ¿Nadie? Todos bien. Muy bien. Bueno, la clase de hoy, bueno, aquí hay unos comentarios en el chat. Tus micrófonos abiertos por si gustan preguntar. Ok, todo bien, gracias. Bien, Mari Carmen. Bueno, la clase de hoy, la sesión que nos toca, se enfoca más que nada al proceso de selección, es decir, por ahí cuando viene la intención de invertir en remates bancarios o se genera el interés por parte de algunos de nosotros, nos preguntamos muchas veces, ¿y cómo le hago, no? O sea, sí he escuchado muchas veces a algunos amigos comentar, a algunos conocidos, de que el negocio de los remates puede ser muy bondadoso. Tengo el interés de involucrarme en el tema, pero ¿cómo le puedo hacer? Y más allá de cómo le puedo hacer también es qué tan fiable es la información que me están mandando a mí como una oportunidad. ¿Es en realidad una oportunidad? ¿Es en realidad un buen negocio o no lo es? El proceso de selección es muy importante, desde luego, porque, digo, al final de cuentas es el inicio de tu aventura, de tu emprendimiento en este tipo de negocios. Yo le comentaba a Oscar hace un momento que les voy a contar un poquito. Cuando nosotros nos iniciamos en el tema de los remates, realmente nosotros lo que hacíamos no era el comercializar este tipo de activos, ¿no? Al contrario, como abogados, lo que buscábamos era recuperar los inmuebles mediante los procesos judiciales. Y en una etapa final, en específico, nos contrataban a nosotros o nos contrataron a nosotros para negociar con los deudores la desocupación de los inmuebles. Entonces nosotros llegábamos y les decíamos que bueno, que el inmueble ya se había adjudicado por parte de la institución, por parte del banco, que el banco ya era el propietario, que el banco incluso ya contaba con escritura y que lo siguiente para el banco pues era tomar la posesión, que lo único que le restaba al banco era pues realizar la diligencia de lanzamiento para pues consolidar la propiedad y la posesión a su favor. Y derivado de estas visitas, de estas gestiones que nosotros hacíamos, pues negociábamos con los deudores que nos entregaran la propiedad. Entonces, la mayoría de las ocasiones, los deudores ya sintiéndose vencidos pues por un procedimiento, a sabiendas de que ya se les había llevado un juicio, de que habían perdido el inmueble, en su mayoría, pues aceptaban esta negociación y nada más nos pedían, no sé, algunos días para poder desocupar y evitarse la pena de ser lanzados mediante el uso de la fuerza pública y nos entregaban las llaves del inmueble. Algunos nos pedían alguna cooperación económica para poder trasladarse o para poder mudarse a otro lugar. Y bueno, eso se negociaba con el banco y el banco los apoyaba con
con una cantidad para la mudanza, tal vez el depósito en algún otro lugar para que pudieran rentar. Esto implicaba para el banco velocidad en la recuperación y también era un gasto menor al gasto que puede llegar a tener una diligencia de lanzamiento. Dependerá obviamente del tipo de activo. No es lo mismo lanzar un inmueble de interés social que lanzar una residencia. A veces, los costos son diferentes y dependerá del menaje y la complejidad del lanzamiento. Pero bueno, el caso es que cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de gestiones extrajudiciales, muchos de los deudores nos empezaron a comprar. O sea, la situación que habían tenido 5 años atrás económicamente tal vez había mejorado en algunos casos y tenían la posibilidad de hacerle un ofrecimiento al banco para no perder el inmueble y comprar nuevamente el inmueble, ¿no? Algunos otros nos decían que ellos no podían, pero que tal vez un familiar de ellos sí podía hacerlo. Y así fue como nosotros empezamos a comercializarlos. Pasamos de ser lo que era la gestión extrajudicial a lo que fue ahora sí que el brokeraje o la promoción de este tipo de activos. Ya con el tiempo, obviamente, pues nos fuimos dando cuenta de los negocios y empezamos a buscar nosotros también la opción de invertir en este tipo de activos. Y bueno, a lo que voy es a lo siguiente, realmente lo que existe, lo que se da dentro de los remates bancarios es que ustedes se pueden colocar en alguna de las posiciones o en alguno de los perfiles en los cuales pueden participar, ya sea como broker, como inmobiliario que vende remates bancarios, puede ser que lo hagan tal vez como abogados, ¿sí? Que en alianza o, participando con un corredor puedan hacer equipo y entonces promocionar los bienes que están sujetos a una adjudicación, a un litigio y comercializar el activo para el banco y como abogados quedarse con el negocio para que lo continúen y terminen de regularizarlo. Ya en su momento, si se llegan a capitalizar, derivado de las comisiones que puedan obtener de esto o de los servicios que presten como abogados, pues podrán ir participando en alguno que otro remate, ¿no? Pueden aportar alguna parte para un remate asociándose con alguna otra persona o en su momento, pues ustedes solos ya podrán ir adentrándose en el tema e invirtiendo en activos en su totalidad para ustedes, ¿no? El proceso de selección, ¿qué implica? Este proceso de selección que plasmamos en esta diapositiva implica una serie de pasos. Estamos hablando aquí del proceso de compra básicamente, ¿sí? Entiendo que en la inversión de un remate, el objetivo final puede ser diverso según lo que quiera hacer el inversionista. El inversionista puede decir, bueno, yo quiero comprar un activo, lo quiero litigar, lo quiero regularizar, quiero tomar la posesión y después lo quiero arreglar y lo quiero comercializar o lo quiero vender. Hay otros que me podrán decir, no, yo lo quiero comprar porque lo quiero usar, ¿sí? O yo me quiero esperar a una muy buena oportunidad porque fíjate que a mí me gustaría vivir en una zona real y cuando salga una oportunidad buena en una zona así, pues me voy a aventar y le voy a echar todos los kilos para ir regularizando un activo y adquirir un inmueble a un precio muy atractivo. Bueno, esta diapositiva está enfocada al proceso de compra. El proceso de compra, ¿qué implica? Bueno, primero que nada debes de tener la información de qué es lo que está en el mercado, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que se comercializa como remate bancario. Entonces, este inventario tú lo
localizar muchas veces en páginas de internet, o te lo pueden mandar o te lo pueden hacer llegar brokers autorizados, comercializadores de bancos o de personas morales o instituciones que se dediquen a la compra y venta de remates. Sí, cuando les llega a ustedes un inventario de este tipo, que por lo regular se los hacen llegar en formatos de Excel y son pues, realmente a veces son muy vastos. Por ahí en la semana, el fin de semana les hice llegar unos inventarios, no sé si recuerden y si tuvieron oportunidad de revisarlos. Bueno, el caso es que lo primero que tienen que hacer es verificar el inventario, tal vez filtrarlo, ya sea por zona, ya sea por ciudad, por estado, por colonia, incluso también por precio, en caso de que ustedes ya tengan definido un presupuesto para hacer una inversión en remates bancarios. Y también puede ser que digan ustedes, no, lo que a mí en realidad me interesa es hacer una inversión únicamente sobre bienes adjudicados o sobre bienes o derechos litigiosos. Ustedes ya decidirán qué es lo que les interesa. Recordemos que entre más regularizado esté el activo para el banco o para el que les está ofreciendo la cesión de derechos, si está más avanzado el juicio, el descuento al cual ustedes van a aspirar, pues puede ser menor. Yo les recomiendo a los que van a iniciar en tema de remates bancarios, siempre les he recomendado, es que empiecen por invertir en inmuebles en los cuales ya exista escritura y de preferencia que ya exista la posesión, ¿sí? Para que prácticamente ustedes lo que realicen con el banco o con la institución que les vende sea una compra-venta y bueno, el riesgo o ahora sí que el trabajo que tienen que hacer para regularizarlo pues va a ser menor. Sí, y así ustedes pueden ir tomándole ahora sí que sabor a este tipo de asuntos, pueden ir capitalizando, pueden ir obteniendo retornos de su inversión y ya con el producto de los retornos pueden empezar a aventurarse tal vez en actos un poquito más aleatorios, por decirlo así, como son las sesiones de derechos y sobre todo las sesiones de derechos litigiosos. Entonces, de primera instancia tenemos que ustedes reciben un inventario, hay que hacer una revisión de inventarios, filtrar los activos, hay que seleccionar el tipo de activo que a ustedes les interesa. Una vez que ustedes definen el tipo de activo, sea un departamento, una casa, una bodega industrial, lo que ustedes estén buscando, un predio rústico, etcétera, entonces ustedes a continuación lo que tendrían que hacer es revisar los valores. Es decir, en los listados que por lo regular circulan, ustedes van a ver la ubicación, el domicilio, la descripción del inmueble y un precio de referencia. Ese precio de referencia o ese valor es el valor que le da la institución de crédito o el vendedor, digámoslo así para generalizar, que le da el vendedor de esos derechos al activo. Y ustedes pueden verificar si realmente el valor que ellos le están dando es un valor adecuado al mercado, sobre todo si ustedes son inmobiliarios, si conocen la zona, si ya tienen alguna experiencia en inmuebles, podrían ustedes definir más o menos ahí calcular si lo traen en precio o no. Hay inventarios de bancos, por ejemplo, hay unos bancos que suelen subirle un poquito a sus valores, esperando obviamente que les hagan un ofrecimiento bajo y en el estira y afloje, pues van a ajustar el descuento a algo más adecuado para los bancos. Pero muchas veces los valores que tienen ahí o el precio de referencia que ponen no está actualizado, la mayoría de las veces. O los avalúos que ellos tienen son avalúos de escritorio, porque obviamente no pueden ingresar a las propiedades a hacer el avalúo a menos que ya cuenten con la posesión. Y muchas de las veces estos precios son más bajos a los valores reales de mercado o al valor que debería de tener esa propiedad, porque tal vez la propiedad tiene algunas mejoras que no están consideradas
dentro de los avalúos del banco. Recordemos que los bancos lo que van haciendo es actualizando los avalúos de acuerdo a la información documental que tienen en los expedientes desde el crédito, ¿no? Y pues puede ser que el inmueble que se adquirió y del cual se dejó como garantía hipotecaria, puede ser que ese inmueble hubiese sido sujeto de unos arreglos, de que se le hubieran metido determinados detalles, herrería, rejas, tal vez le levantaron una barda, le hicieron una cochera, etcétera, ¿no? Y todo esto va a mejorar el precio del activo, desde luego. Entonces hay que revisar el valor, si es adecuado, si es algo de lo que ustedes más o menos están buscando. Y bueno, una vez revisado el valor, pasaríamos a la revisión de antecedentes jurídicos. Viene aquí una pregunta que nos hace Mari Carmen y dice, en el caso de que los precios de los listados fueran más bajos que un avalúo real actual, ¿el banco lo respeta? Si sí, tal vez serían buenas oportunidades. Mira, hay bancos que ponen el precio de referencia y no te dicen nada al momento de presentar tu oferta, ¿sí? Los procesos de los bancos se han ido modificando, obviamente con el ánimo de que el banco saque el mayor provecho posible de cada operación. Anteriormente, pues tú presentabas tu oferta, traía un valor de referencia y el banco no chispaba para nada. Algunos bancos ya te señalan desde sus listados si el avalúo que ellos tienen está vigente o está vencido. Y muchos te ponen la fecha del avalúo. ¿Para qué? Para que tú estés consciente de que ese valor se va a tener que actualizar. Eso no te va a impedir a ti presentar tu ofrecimiento como para mostrar tu interés y poner mano en el activo, ¿no? Me estás mostrando tu interés, me interesa, aquí te hago un ofrecimiento y lo pongo a tu consideración. El banco posiblemente en los que ya tengan valores vencidos manden actualizar el avalúo y algunos bancos como lo es Banorte le pide al broker o a la persona que está mediando pues con la negociación que le señale el inmueble a un perito del banco para que actualicen el avalúo. Una vez que ellos actualicen el avalúo, te van a dar respuesta a tu ofrecimiento y te van a decir si pasa con lo que ofreciste o te van a poner o te van a pedir que la aumentes sin decirte cuánto o te pueden llegar a poner un precio piso. Y ya teniendo el precio piso, aquí es clave tener el precio piso, tú ya puedes en ese momento hacer o definir, digámoslo así, más bien concluir, diría yo, tu proyección de negocio. La proyección de negocio la vamos a ver, no el día de hoy, tal vez la vemos en la próxima clase, pero tú ya vas a definir ahí todos los costos, ¿no? Porque al final de cuentas, en base al valor que te vende el banco, tú puedes ya empezar a hacer cálculo de pago de impuestos, pagos de horarios, etcétera. No sé si queda clara la respuesta. Y Luis Enrique nos pregunta, acá en Estado de México y Ciudad de México está muy quemado el mercado de remates bancarios y yo en lo personal no he podido localizar a quién tiene las listas de primera mano. ¿Usted podemos acceder a listas y ser nuestro intermediario? Sí, desde luego, nosotros le trabajamos a algunas instituciones de crédito, como lo es Banamex, Banorte, algunas administradoras de cartera, Sendere, Adamantine y Basilisk Inmobiliarias también. Y estamos por cerrar con BBVA Bancomer, más bien retomarlo porque ya estábamos con ellos y sí, desde luego, podemos hacerles llegar esa información. Dice, generalmente se llegan a hacer ofertas muy por arriba del precio piso. Aquí es importante una cuestión. El banco va a recibir las ofertas que le presenten, ¿sí? Aún sea una oferta pues muy baja, el banco, digamos que administrativamente ellos tienen la política de recibir las ofertas. Aunque te digan, te la voy a recibir, la voy a registrar, pero te la voy a rechazar porque realmente está muy bajas. Pero sí el activo es bueno, sí se reciben varias ofertas, ¿sí? De diversos, incluso de diversos corredores. Y lo que hace el banco muchas veces es citar a las partes interesadas de quien hubiese recibido ofertas
a una, hace una cita a mayor ofrecimiento en sobrecerrado. Entonces se presentan las partes o mandan su ofrecimiento por correo electrónico y se abren las posturas y la mayor es la que mandan a comité para ver si se las autorizan. Al final de cuentas, quienes comercializan los inmuebles tienen facultades que están limitadas. Algunos tienen facultades para autorizar ofertas de determinado valor, pero por lo regular se tienen que mandar a un comité de los bancos o de las empresas que decide finalmente si las ofertas son viables o no. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esa revisión de valores en mente, que ya vimos el activo, que nos interesa la zona, que definimos el tipo de activo que queremos, que dentro de los valores ustedes pueden ver que puede ser un buen negocio. Digamos un ejemplo. Hay un inmueble que el valor que ellos traen de referencia es de 1.250.000 pesos. Pero realmente en esa zona, esos precios, la zona a plusvalizado, y en la zona tal vez andan alrededor de 1.350.000 pesos. Lo que les venden a ustedes son los derechos. Vamos poniendo que son unos derechos adjudicatarios. Entonces, si fuera 1.250.000 pesos, ustedes podrían estimar un ofrecimiento aproximado de un 60% del valor. Si fuera 1.250.000 menos el 40%, ustedes podrían ofrecer 750.000 pesos, ¿no? Entonces ustedes ya van con una base y dicen, sí es negocio. ¿Por qué? Porque traigo una diferencia de 500.000 pesos en donde puedo yo meterle costo a terminar la adjudicación, a tomar la posesión y en su momento a arreglar el inmueble y comercializarlo. Y si me da margen. Este tipo de ejemplos los vamos a ver en siguientes sesiones, ejemplos ya reales de cómo se hace todo esto, ¿va? Una vez que tenemos esa revisión de valores, nos vamos a lo que son los antecedentes jurídicos y registrales. Dicen por ahí que pues no te cases sin conocer a la novia o al novio, ¿verdad? Sin conocerlos bien. Hay que revisar, pues realmente que sea la persona, ¿no? No vaya a ser que ahí resulte que su acta de nacimiento pues es chueca, ¿no? Bueno, no a ese grado, ¿verdad? Pero tratándose de cuestiones de remates bancarios, sí hay que revisar los documentos y hay que hacer una revisión jurídica, pues digámoslo así, muy puntual de los antecedentes. Más que nada se hace esto, o primordialmente se hace cuando lo que ustedes van a adquirir son derechos adjudicados, son derechos litigiosos, son derechos para cobrar apenas un crédito, ¿no? No les digo que no revisen cuando son compraventas, obviamente hay que revisarlo, desde luego, pero cuando hay una compraventa, por lo regular, quien te vende se obliga al saneamiento para caso de evicción, se obliga a que si por alguna circunstancia, razón o motivo quedara sin efectos la venta, pues a devolverte el dinero. Aunque sí tengo que ser claro con ustedes, y lo vamos a ver en un contrato del banco, que los bancos o las cláusulas que ponen los bancos, quien vende este tipo de derechos, pues realmente son muy a favor de la persona que está vendiendo, ¿sí? Te dicen en las compraventas, ok, te vendo, te entrego posesión, pero no me obligo al saneamiento del caso de evicción en caso de que llegara algún problema, que quedara nula la escrituración, etcétera. Bueno, si son abogados, ustedes sabrán que el saneamiento para el caso de evicción es una disposición de orden público que, aunque se ponga en un contrato, pues se tendría que respetar, ¿sí? Los bancos lo que hacen es, lo único que te devuelvo es lo que me pagaste. O sea, si por algo se llega a caer este negocio, te devuelvo el precio de operación. Si fue 1.250.000 lo que me pagaste, te devuelvo 1.250.000, pero no me obligo de ninguna manera a pagarte daños, perjuicios, ni
gastos o otro tipo de gastos que hubieras realizado o mejoras que le hubieras metido a la propiedad. Cuando son derechos y cuando se hace el contrato de cesión de derechos, ahí sí te ceden sin responsabilidad alguna. Te ceden y te dicen el resultado de los procedimientos o de los juicios que te estoy cediendo va a ser bajo tu riesgo y va a ser bajo tu costo. Por eso la revisión de los antecedentes empieza a cobrar aquí vital importancia en la compra de algún remate bancario. Dice César, ¿podría repetir en qué casos podría aplicar el saneamiento en caso de evicción? Sí, por lo regular los bancos te establecen en los contratos privados que no se obligan al saneamiento para el caso de evicción. Pero el saneamiento en el caso de evicción, por lo menos aquí en nuestra entidad, sí están obligados, aunque se establezca lo contrario, ¿sí? Se puede negociar en qué medida se puede hacer saneamiento. Por eso los bancos te establecen que lo más que te pueden llegar a devolver es el precio de operación. No sé si queda clara la respuesta, César. Ok, y una vez que se hace la revisión de antecedentes jurídicos, vendría lo que sería verificar, o es lo que yo recomiendo, ¿no? Verificar la propiedad, las condiciones físicas, el entorno. Hay algunos que prefieren que reciben el inventario y luego se lanzan a ver las propiedades. También es bueno, digo, le inviertes tiempo, le inviertes una tarde o le inviertes algunos días en ir a ver varias propiedades que te interesaron para ver las condiciones físicas, para conocer el entorno, para darte cuenta por ahí en cuánto se andan vendiendo las casas y qué características tienen. Y entonces empiezas tú a hacer tus comparaciones y a decir, a ver, si esta casa que está arreglada en esta misma colonia vale 1.400.000 y el banco la trae en 1.400.000, pero se nota que le hace falta mantenimiento, que le hace falta arreglos, etcétera, pues entonces el valor del banco ya lo trae un poquito elevado, ¿no? Digamos que la revisión de valores puede ir de la mano de alguna manera en la verificación de la propiedad y las condiciones físicas, ¿sí? Que tiene. Es importante hacer la visita ocular del inmueble, desde luego, totalmente, porque hay muchas situaciones de hecho que no conoces hasta que estás ahí. Les voy a dar un ejemplo. Un inmueble en una colonia aquí en Zapopan, lo estábamos nosotros adquiriendo, ya habíamos presentado la oferta, ya habíamos llevado todo este proceso, ya se había autorizado la oferta y ya nos estaban pidiendo que entregáramos al banco los no adeudos, porque ese inmueble tenía la condición de que uno como inversionista tenía que hacer el pago del impuesto predial, de los adeudos del predial, del agua y de las cuotas de mantenimiento en el fraccionamiento. Era una condición. O sea, el banco dice, te lo dejo barato, pero tú pagas cuotas y adeudos. Ok, se revisó predial, se revisó cuotas de mantenimiento, logramos negociar que esos pagos, más bien predial y agua, logramos negociar con el banco que el predial y el agua se pagaran hasta la escrituración. Ellos no tuvieron ningún problema, pero sí nos pidieron que pagáramos las cuotas de mantenimiento. El inmueble ya había sido visitado, se contaba con la posesión, ya incluso se había acudido a hacer un levantamiento para ver las condiciones físicas y los arreglos que se le tenían que hacer para dejarlo, bueno, no remodelarlo, pero sí remozarlo, arreglarlo, darle su mantenimiento y ponerlo en condiciones ahora sí aptas para la venta. El caso es que no obstante de que ya habíamos ido en repetidas ocasiones, ese día fue el día que logramos platicar con la administradora del fraccionamiento. ¿Por qué? Porque pues nos iba a recibir el pago de las cuotas. Y en la plática, antes de entregar el dinero, en la plática salió que comentó, sí, pues es que sí está muy bien aquí la zona y todo. Lástima que en esa esquina se inunda.
Y hagan de cuenta así, como que teniendo el dinero para entregárselo y suelte ese comentario y ya nada más nos hicimos para atrás y ver cómo que se inunda aquí. Estábamos nosotros para adquirirlo más o menos como en estas fechas, ¿sí? Entonces, pues imagínense, calorón, habíamos ido 2, 3 veces y pues, ningún problema, pero el caso es que en temporada de lluvias, el agua bajaba por la avenida principal, se metía al coto y no obstante de que el coto al final en esa calle tenía una boca de tormenta, el problema era saliendo del perímetro del coto hacia la propiedad vecina, esa boca de tormenta y esa tubería tenía una pendiente hacia arriba. Entonces, era complicado, habían tenido muchos problemas para que el agua pues siguiera su curso, ¿no? O sea, estaba mal la boca de tormenta y la tubería que no se veía para absolutamente para nada. Pero en esa esquina donde está el inmueble es donde se juntaba el agua, ¿no? Entonces, al final de cuentas me dijo, no, es que sí sube y llega a tener nivel aquí en estas casas de hasta medio metro, ¿no? Imagínense, nosotros adquiríamos en marzo, arreglábamos marzo, abril, tal vez para inicio de lluvias ya nos iba a cobrar la factura el no haber preguntado, ¿no? El no haber indagado, el no haber visto esa problemática. Oportunamente nos dimos cuenta y nos desistimos de la compra, ¿no? Ahí sí no hubo ningún problema, pero es un buen ejemplo como para que ustedes tomen en cuenta las condiciones reales, ¿sí? Las condiciones físicas, no únicamente de la propiedad del vecino que construyó una barda, que esa barda ya te invadió tal vez parte de tu propiedad y que difícilmente tú vas o se te va a complicar la venta porque pues esa barda no es apta para que, o no es aprovechable, ¿no? Para tu posible cliente. Ese puede ser otro ejemplo. O puede ser que en las noches sea una zona muy escandalosa. Hay muchos detalles que cuando tú ya eres propietario y quieras vender, te vas a dar cuenta que pueden ser un problema y hay que conocerlos de antemano. O pueden ser también cosas buenas, ¿no? Desde luego. Pueden ser que en la imagen que te mandan del activo, pues tal vez no tenía una construcción que ya tiene la garantía, que obviamente va a elevar su valor, que no está siendo considerada y que para ti va a representar una ganancia. O puede ser que en la zona ya estén construyendo, no sé, un centro comercial o algún hospital o que vaya a tener obviamente un impacto económico a la alza en las propiedades y que le vaya a dar plusvalía a la zona. De todo esto ustedes no se van a dar cuenta si no visitan las propiedades. Otro de los puntos buenos de verificar una propiedad es que pueden conocer quién tiene la posesión y en qué condiciones está. O se pueden dar cuenta que el inmueble está abandonado y que ya tiene años abandonado y está desocupado. Y a ustedes se los venden como un inmueble sin posesión y por ende se los están vendiendo más barato, pero ustedes ya pueden empezar a ver o a vislumbrar por ahí, vislumbrar que va a ser un negocio interesante porque se van a evitar el costo de la posesión o ya va a ser más rápida la recuperación. Podemos citar muchos ejemplos, muchas situaciones que se van dando en torno a ello, pero la visita ocular es esencial y muy recomendable. Una vez que ustedes definieron el activo, revisaron los valores, vieron que jurídicamente es viable, se apoyaron de un abogado, los que no abogados y aún los que somos abogados muchas veces necesitamos la opinión de un experto, que nos diga que es algo que sí se puede recuperar, aunque hay que ser muy conscientes de que todas las sesiones de derechos tienen su riesgo por el simple hecho de estar en un procedimiento, pero sí podemos de alguna manera tener una expectativa más clara de recuperación. Si nuestro abogado, nuestro asesor o nuestro equipo considera que jurídicamente es viable la recuperación, que está bien el juicio.
ya verificamos la propiedad y está en muy buenas condiciones y es apta o encuadra en el tipo de negocio que nosotros traemos en mente, bueno, ustedes van a definir lo que es su proyección de negocio. Una proyección de negocio en donde lo que básicamente van a hacer es establecer los costos, ¿sí? ¿Cuánto les va a costar la cesión de derechos? ¿Cuánto van a pagar de impuestos por esa cesión de derechos? En el caso de compraventas, ¿cuál va a ser el precio del inmueble? ¿Cuánto van a pagar de escritura? En caso de que no se cuente con la posesión o se tenga que terminar el juicio, ¿cuánto es lo que les va a costar la regularización por terminar el juicio o por desocupar el inmueble? Llámese esto honorarios de abogado y gastos en las diligencias y en su momento los gastos de formalización, etcétera. En esa acción de negocio que ustedes hagan, que puede ser una tabla de Excel en donde vayan estableciendo un presupuesto, ustedes se pueden dar cuenta de cuánto les va a costar finalmente la propiedad, ¿sí? Si ese millón, si del activo que pensamos hace un momento de 1,250,000 lo vamos a adquirir en 750,000 pesos y de gastos le vamos a meter, en el caso de que fuera una compraventa, ¿sí? Con el banco, de gastos le vamos a meter pues el gasto de la escritura, que es un aproximado a un 5.5% del precio de operación, por lo menos en Jalisco. Hay entidades donde las escrituras son más baratas. Pues entonces hay que sumarle ese costo, hay que sumarle los costos o la proyección de los gastos de remodelación, los gastos de promoción, el honorario del abogado en caso de que se tenga que tomar posesión para llegar a un número final, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio también de una proyección de negocios. De hecho, terminando la clase les voy a mandar un ejemplo de una proyección que se hace para que ustedes, pues, digo, nada más en una idea, tal vez ustedes las pueden mejorar desde luego, totalmente, y ahí uno se da cuenta de cuánto es en total el negocio. Una vez que ustedes definen el precio total de su inversión y lo comparan con la expectativa de comercialización, ustedes pueden sacar ya su estimado de utilidad. Si el negocio está planeado para hacerlo en algunos meses, bueno, pues dividiendo la utilidad en los meses podrían sacar más o menos su proyección financiera mensual de ese vehículo de inversión para los que les gustan más el tema de las finanzas y sacar todo este tipo de porcentajes y estadísticas. Pero por lo regular, un negocio de estos te anda dando entre el 20% hacia arriba, o más bien es cuando es negocio, cuando yo les recomiendo que sí hagan la inversión en el remate. Ya con que les deje arriba del 20% a 6 meses, a mí se me hace algo interesante como un buen vehículo de inversión. Una vez que ustedes definen su proyección de negocio y dicen, ok, sí es negocio para mí, van a hacerle un ofrecimiento al banco o al dueño de la cartera. Este ofrecimiento va a ser correlativo en referencia al estatus jurídico que tenga. Comentábamos la sesión pasada, aunque no es una regla, yo se las comento como parte de la experiencia que tenemos, ¿sí? No quiere decir que en todos los casos vaya a ser así. Les comento esto porque ha habido gente en donde deudores, ¿no? Que va, uno los visita, les ofrece los activos para que los recuperen y les puede dar un estimado de acuerdo a la experiencia. Oye, tenemos 19, 17 años, 17 años, hoy decía en la mañana y ya me regañaron, tenemos 19. Tenemos 19 años en el tema, pues más o menos ya tenemos una idea de cuánto puede salir realmente el remate, ¿no? ¿Qué descuento puedes aspirar en determinado activo? Entonces, le dice uno con el ánimo de ayudar a veces, ¿no? A la gente. Oye, pues es que mira, más o menos puedes agarrarlo a un 40%. Ah, ok, pues licenciado, vamos a hacer la oferta, se hace la oferta, etcétera. Presentamos la oferta y la rechazan, ¿no? Por alguna situación, porque el banco dice, no, es que mi avalúo no está actualizado y entonces
mandan al perito, ya el perito dice que vale un poco más y el banco lo rechaza y dice, no, en vez de 750,000 pesos, queremos 850, 100,000 pesos más. Entonces voltea uno y le dice al deudor, oye, tu inmueble vale 1,250,000, ¿no? Te están pidiendo 850, ya vas de gane. Hay que aumentar la oferta. No, licenciado, usted me dijo que eran 750 y eso fue. Y eso debe de ser. Siempre les aclaramos a la gente, uno no decide, uno no es comité. Si yo fuera dueño de la cartera, sí podría decirte, te cedo los derechos y quiero tanto, ¿no? Lo mínimo. Y de ahí no me muevo. Pero dependemos de un comité del banco que va a definir el ofrecimiento. Entonces, según el estatus jurídico, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros damos un estimado, ¿no? O podría darles un estimado a ustedes. Yo les comentaba, si el inmueble está escriturado, el banco tiene la posesión, aparentemente no hay ningún problema, ninguna condición, el banco te escritura y te entrega la posesión de manera inmediata, entonces ahí el descuento al que aspiras es menor. Dependerá el banco, ¿no? Hay bancos que te dicen, yo en este tipo de activos lo vendo máximo a un 20-25%, con un 20 o un 25% de descuento, es decir, al 75% del valor de referencia, ¿sí? Hay otros bancos que son un poco más flexibles, pero por lo regular, cuando ya hay escritura y posesión, es el porcentaje al cual puedes aspirar. Cuando no hay escritura, cuando hay escritura y no se cuenta con la posesión, entonces, bueno, se entiende que vas a tener que hacer un gasto para llevar un juicio en donde promuevas un juicio reivindicatorio, muchas de las veces, o generalmente, para recuperar la posesión. Y eso va a implicar tiempo y va a implicar inversión, ¿sí? Va a implicar ponerle billetes al asunto. Entonces, en este tipo de activos, el descuento que se aspira más o menos, un aproximado, es de un 30 hasta un 35%. Habrá empresas que no son bancos, que son administradoras, que traen asuntos ya muy viejos, que no se han podido recuperar con muchas complicaciones, que aunque tienen la escritura de propiedad, no han podido obtener la posesión. ¿Por qué? Porque les han interpuesto recursos, hay un agente viviendo un día y al otro día ya está otra persona con otro contrato, y entonces les han pedido mucho la posesión. Por eso este orden que les planteo aquí, cada una de las secciones va muy de la mano de la otra, ¿no? Cuando tú vas y haces una visita ocular, te puedes dar cuenta del tipo de gente que está ahí. De inicio tú puedes ir, oye, ¿tú cómo estás aquí? ¿Estás en posesión? Fíjate que me venden el activo. Y desde ahí te pueden decir, no, licenciado, o no, ¿sabes qué? No te metas aquí, nosotros estamos peleando, tenemos un amparo y le vamos a seguir porque a mí me hicieron fraude. Entonces ya te empiezan a conocer, empiezas a darte cuenta de que realmente va a ser un problema ese activo, y lo que yo te sugeriría es, ¿sabes qué? Ve por los más sanos, ve por los asuntos que tengan una recuperación más rápida, un retorno de inversión, y porque digo, al final de cuentas lo que comentábamos, es un negocio de velocidad en ese sentido. Cuando son derechos adjudicados, pues más o menos el descuento es de un 40 o un poquito más, 40, 45 hasta un 50%. Y cuando son derechos litigiosos, hay carteras que se comercializan hasta un 40% de su valor, es decir, hacen un descuento de hasta un 60%. Y cuando se compra en un volumen pues grande, ya hablando de inversiones arriba de yo estimo de los 10, 15 millones de pesos, pues puedes agarrar activos como derechos litigiosos realmente a 30 centavos, ¿no? Por peso, es decir, un 30% tal vez del valor real del activo. Y dentro de lo que se compran en este tipo de carteras muy grandes, pues se compra también mucha basura, ¿no? Aquí lo interesante de comprar en volumen o de comprar o el negocio que han hecho las administradoras o las empresas grandes que han comprado carteras muy grandes, su negocio se ha dado en retornos de activos que se los venden a un precio
casi de $1 y han recuperado millones de esto, ¿no? A veces con 2 o 3 activos de una cartera grande se recupera el total de la inversión y todo lo demás pues resulta ganancia. Aquí hay antes de pasar a la autorización de la oferta, dice Ana Paula, dice una pregunta, y al escriturar, por ejemplo, en el caso de que usted menciona, siendo 750,000 pesos que te lo deje el banco, ¿con ese valor se escritura? Por el tema de que no puede ser menor en un porcentaje, creo el 10% al valor que sale de la valor catastral para que no se genere otro impuesto por adquisición. Sí, efectivamente, el banco te va a escriturar, llámese banco, y últimamente a partir de ya todas las reformas fiscales, la ley antilavado y todas las cuestiones que han de alguna manera venido regularizando esta actividad también, te van a escriturar a lo que tú estás pagando, ¿sí? Y sí, efectivamente corres el riesgo de que al comprar un inmueble en un precio bajo, tengas que pagar el impuesto sobre adquisición que establece la ley del impuesto sobre la renta. Lo vamos a ver en su momento en la proyección fiscal como algo que se tiene que analizar antes de hacer una inversión en remates bancarios, o por lo menos lo contemples para que en tu proyección de negocio pongas ese apartadito en donde diga, bueno, en esta columna, en estas celdas, voy a poner que tengo que pagar un impuesto sobre adquisición porque estoy adquiriendo a un valor abajo del valor catastral, ¿sí? Un ejemplo para aclarar un poquito más el punto. Ustedes les venden un inmueble que vale 500,000 pesos. Bueno, más bien el precio de operación son 500,000 pesos, pero catastralmente el inmueble vale 600,000 pesos. Entonces, para los efectos de la ley, para los efectos de la recaudación fiscal, ¿qué es lo que hace el gobierno, digámoslo así? Voltea y dice, espérame, en este tipo de operaciones, el que está comprando está obteniendo una ganancia. ¿Por qué? Porque está comprando barato, ¿sí? Y como está obteniendo una ganancia, pues es un ingreso. Y como un ingreso está grabado por la ley del impuesto sobre la renta. Y por la diferencia que exista entre el precio de operación y el valor catastral, se paga un 20% de impuestos sobre adquisición. En ese caso, se tendrían que pagar, si la diferencia son 100,000 pesos, pues se tendrían que pagar 20,000 pesos. Y esto lo va a retener el notario al momento de formalizar la compraventa, ¿sí? ¿Cuándo está exento este impuesto? Este impuesto está exento cuando cuando la diferencia que hay entre el valor catastral y el precio de operación no excede del 10% del precio de operación. Es decir, si el valor catastral estuviera en 549,000 o en 550,000 pesos, entonces no se pagaría impuesto sobre adquisición, porque el precio de operación sería 500,000 pesos más un 10%, tienes una diferencia hasta 550,000 para que no se genere el impuesto sobre adquisición. Pero vamos a ver también en el curso algunas estrategias y unos momentos adecuados para que este impuesto sobre adquisición no nos perjudique o sea lo menos posible. Es decir, ¿qué puedo hacer o qué acciones puedo realizar antes de formalizar, antes de escriturar, para efecto de evitar ese impuesto? Sé que se va a generar, pero lo puedo bajar o incluso lo puedo llegar a eliminar si, por ejemplo, hago un avalúo con valores referidos, tratándose de, en el caso de que tuvieran cedido derechos adjudicados, porque te vas a ir a un avalúo de la fecha en que el inmueble se adjudicó, no de la fecha en que el inmueble te lo estás escriturando. Te vas a tal vez 1 año o 2 años atrás y obviamente le vas a bajar el valor, o en muchos de los casos, pues lo que haces es, ¿sabes qué? El inmueble está en muy malas condiciones y lo que pides es una rectificación de valor
por parte de la autoridad catastral o presentas ese trámite, ¿no? Asesorado de un perito y por ahí pues le haces algunas, no que vayas a vandalizar tu inmueble, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, si lo vas a arreglar, pues puedes ahí hacerle quitarle tal vez algunos muebles, si vas a cambiar muebles de baño, pues dejarlo casi cascarón, y entonces es el momento adecuado para hacerle un avalúo catastral y buscar que baje ese precio de referencia. No sé si quedó aclarada el comentario, la pregunta. Una vez que tienes la oferta, que le haces la oferta al banco, el banco la va a someter a un comité y te va a autorizar el ofrecimiento. Por lo regular te dicen, a partir del momento en que te lo autorizo, tienes un tiempo para cerrar la operación. ¿Cuánto tiempo? Dependerá de la política de cada banco. Hay bancos que te dicen, tenemos que cerrar en 15 días. Hay unos que te dan la opción de 30 días. Hay unos que te dan la opción incluso de que tu autorización se mantenga vigente por un periodo de 60 días. Pero no sé qué tanto te convenga a ti decir, bueno, pues ofrezco por un inmueble y me espero 90 días a que se escriture cuando lo que quieres es hacer el flipper, ¿no? El negocio de comprar, arreglar, comprar, tomar posesión, arreglar, vender. Tiene que ser rápido, hay que buscar que sea rápido. Y una vez que está autorizado, que ya se ponen de acuerdo, viene el cierre de la operación. Ya la formalización que puede ser en primera instancia mediante un contrato privado de compra-venta que celebras con el banco o con la administradora de cartera, en donde se obligan ellos a hacerte la escrituración en determinado momento, tratándose de compraventas y tratándose de cesiones de derechos, pues ahí sí tienes que liquidar al momento en que te hagan la cesión. Cuando vayas a hacer una cesión de derechos, algo que les recomiendo mucho es que lo hagan en escritura pública. Tal vez les va a salir un poquito más cara la formalización de la cesión de derechos cuando se hace ante notario, porque hay que pagarle los honorarios al notario, pero es mejor porque así ustedes ya nada más presentan su escritura al juzgado y se evitan de alguna manera, primero la molestia de tener que pedirle fecha o tener que ir a ratificar el contrato ante el juzgado, y segundo, le dan la forma adecuada, sobre todo cuando lo que les están cediendo son derechos derivados de un contrato o de un contrato o de una hipoteca que obviamente se originó en escritura pública. Entonces, hay que procurar que el acto con el cual ustedes van a comprar traiga la misma forma o se realice en la misma forma en cómo se dio el acto que da origen, en este caso, la hipoteca. Aquí hay una pregunta, dice, ¿genera impuestos esa escritura o derechos? Si es compraventa, sí te va a generar el impuesto sobre transmisión patrimonial y en su caso el impuesto sobre adquisición cuando compras abajo del valor catastral, que era lo que comentábamos. Si son derechos, hay que revisar la ley de Hacienda, la ley de ingresos de cada una de las entidades federativas según en donde se vaya a celebrar la sesión y más que nada en donde vayas a ejecutar la cesión de derechos, porque puedes celebrar el acto de cesión de derechos, un decir, me venden un activo, es una empresa que vende activos que se ubican aquí en Jalisco, pero la empresa tiene sus oficinas en Guanajuato. Entonces, vamos a formalizar el contrato en Guanajuato y nos vamos con un notario en Guanajuato. En ese momento, en Guanajuato, a mí el notario no me va a cobrar ningún tipo de impuestos, nada más me va a cobrar sus honorarios. Pero cuando yo lo traiga aquí, mi contrato de cesión de derechos, y lo quiera ejecutar, es decir, presentar al juzgado, el juez me va a requerir y me va a decir, te lo voy a admitir, o más bien me voy a pronunciar sobre tu cesión de derechos hasta que no me traigas el pago de los impuestos. Y muchas veces lo que hacen los jueces para lavarse las manos es, yo no sé cuánto se genera,
pero ordenan que se gire oficio a la Secretaría de Planeación Fiscal o a la Secretaría de Hacienda Pública para que le informen al juez cuántos son los impuestos, o en su caso si ya se pagaron, para ver si se pagaron correctamente. En Jalisco sí genera el impuesto una cesión de derechos y es un impuesto del 2% establecido en la ley de ingresos por una transmisión de bienes muebles. Ojo, no de bienes inmuebles, todavía no. Ese lo vas a pagar cuando hagas tu escritura de adjudicación. Es una transmisión de bienes muebles, el acto de ceder derechos derivados de un juicio. No sé si queda por ahí clara la respuesta. En cuanto al cierre de operación, lo recomendable, obviamente, y lo que piden es que el pago se realice mediante transferencia, cheque de caja, cheque certificado, según otra vez la política de la institución o de la empresa que está cediendo los derechos. Y aquí es muy, muy importante que el pago se realice al cesionario, ¿no? Al dueño de los derechos, no al intermediario, no a personas que te piden dinero por adelantado. Por lo regular no te piden apartados. O sea, cuando los negocios son derechos, cuando los negocios son buenos por bancos o por algunas empresas, las condiciones son muy claras, ¿sí? No te andan pidiendo apartados o anticipos. Algunas empresas podrán manejar anticipos, pero son pocas. Los bancos no te piden apartados, te piden la liquidación total al momento de la firma o de la formalización. Aquí hay un comentario. ¿En qué ley se ve eso del impuesto sobre bienes muebles? La ley de ingresos. Lo puedes checar, ¿sí? Dice, ok, esto es, digamos, de manera general, el proceso que se lleva para adquirir un remate. Ahora, ya cada uno de los activos que están en el mercado, pues tendrá sus pormenores, ¿no? Digámoslo así. ¿Cómo podemos seleccionar inventarios? Bueno, puede ser que llegue el inventario por parte de un broker autorizado, así como yo se los mandé a ustedes, diciéndoles, miren, esto es lo que hay, ¿qué les interesa? ¿En qué zona quieren? Más o menos, de qué precio, cuál es el tipo de negocio que quieren realizar, etcétera. Y ustedes ahí ya pueden empezar a preguntarle al comercializador o al broker que esté registrado, mucho cuidado con eso, pues cómo plantear su ofrecimiento. Hay otra pregunta, vamos a verla antes de continuar. Dice, yo tuve un caso de proforma, y se hizo la cesión de derechos litigiosos en su momento, se pagó ese 2% y cuando se escrituró el notario solicitó el valor del referido de la fecha de la cesión de derechos para efectos de pagar la transmisión patrimonial con ese valor referido. Es el mismo caso de los remates. Sí, lo que pasa es que ahí el notario ya tenía, o sea, tus documentos eran de fecha cierta para el notario. Y ahí el notario sí puede animarse a pedir un valor referido para hacerte el cálculo de las transmisiones patrimoniales, incluso el impuesto sobre la renta. Un ejemplo, si la cesión de derechos que te realizan o el remate bancario que te venden, se trata de una cesión de derechos adjudicados, un inmueble que ya se adjudicó en el 2015, digámoslo así. Entonces tú lo adquieres, te hacen tu cesión de derechos, pagas tu impuesto por la cesión de derechos de bienes muebles del 2%, en caso de que sea en Jalisco, presentas tu cesión al juzgado, el juez te aprueba la cesión, después de que te aprueban la cesión le dices al juez, bueno, como yo ya soy el adjudicatario, pues escritúrame el inmueble y lo mandan a una notaría, pero pues lo están mandando en el 2021. Resulta que en el 2015, cuando se adjudicó, el inmueble valía, vamos a poner un ejemplo, los mismos 750,000 pesos, ¿sí?
pero catastralmente en el 2021, que es cuando vas a escriturar, el inmueble vale ya 1,000,000 de pesos catastralmente, te va a generar impuesto sobre adquisición. Ahí es un ejemplo de la estrategia que puedes hacer pidiéndole o exhibiéndole al notario el avalúo catastral con el valor actual al 2021, pero pagas al perito el valor referido, que te sale como unos 400, 500 pesos más el avalúo, y el perito lo que va a hacer es poner el avalúo actual y va a poner en el apartado un valor referido al año 2015 de determinada cantidad. Obviamente va a ser un precio más bajo, un valor catastral más bajo, y el impuesto que vas a pagar lo puedes calcular o el notario lo va a calcular de acuerdo al valor referido, es decir, la fecha en que se celebró el acto. ¿Estamos de acuerdo? Sí te ayuda, ¿eh? Hay algunas veces en las cuales te pueden decir, bueno, lo que pasa es que el acto se celebró en esa fecha y desde tal momento tienes la obligación de hacer el pago al fisco y te pueden ahí cargar alguna actualización, pero obviamente no va a ser tan importante como si te tomaran en cuenta como base del impuesto el precio actual. Bueno, en cuanto a la selección de activos, ustedes pueden acudir, como les decía, a un banco directamente al área de bienes adjudicados o pueden hacerlo a través de un broker. El broker no tiene por qué cobrarles a ustedes comisión, ustedes no tienen por qué pagarle comisión al broker, no les puede cobrar apartados, no les puede recibir dinero, etc. Realmente la función que hace uno como broker es brindar la información y una vez que ustedes seleccionan activos o les interesa algún inmueble, bueno, pues entonces acompañarlos y llevarlos de la mano en toda la operación, desde conseguirles información, explicarles cuáles son los riesgos que trae el activo, orientarlos en la manera de hacer las ofertas, tal vez en cuanto a los valores o las expectativas de oferta también, y acompañarlos hasta el cierre de la operación, hasta que les entregan a ustedes su cesión de derechos. Ya hay algunos brokers o hay algunos despachos que se encargan a brindar un servicio posterior, es decir, te consigo el activo como broker, no me pagas absolutamente nada por conseguirte el activo, por la cesión, la comisión la paga el banco, pero en adelante para regularizarlo te podría ayudar ese despacho o ese mediador o ese broker si es abogado, obviamente especialista en el tema, pues a terminar el asunto, ¿no? A regularizar los derechos y a tomar posesión. Ya eso sí se calcularía de manera aparte. Pero bueno, también se pueden encontrar en internet, y es lo más común, ya en estos tiempos oye, pues fíjate que quiero comprar determinado producto y qué es lo que haces, bueno, pues lo buscas en línea, lo buscas en una tienda en línea o en alguna página, etcétera. Y pues no es la excepción los remates bancarios. Si nosotros nos vamos a una liga de estas, podremos ver algunos ejemplos de cómo los comercializan este tipo de empresas. ¿Sí están viendo la pantalla? Ok. Esta es una página, es una liga de remates bancarios. Esta empresa se dedica a comercializar, bueno, pues, remates bancarios, ¿no? No nos dice mucho. Tienen su página de internet, en la cual ofrecen sus activos. Pues se ve muy formal, se ve bien todo, pero aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de información, ¿sí? Porque no es una información completa, digámoslo así. Vamos explorando un activo. Dice aquí que hay una oferta de la semana.
y te dice que en Bosques de la Victoria, en Zapopan, hay un inmueble que cuesta 690,000 pesos y te lo entregan de 20 a 24 meses. Estamos hablando de, pues prácticamente de dicen que te lo van a entregar en 2 años. Si nos vamos a la descripción aquí abajito, te dice, el valor real es de 1,600,000 pesos y te dan la superficie y las características de la propiedad. Viene un contacto, etcétera. Ahora, me gustaría ver más detalles. Si nosotros accedemos a más detalles sobre el activo que están vendiendo, te vas a dar cuenta por principio que no tienen fotos interiores. Entonces, ¿qué te hace pensar esto? Obviamente que no tienen la posesión. Aparte, si ellos te dicen que es de 20 a 24 meses, quiere decir que realmente no te están vendiendo una propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Lo más seguro o lo que uno intuye aquí es que lo que te están vendiendo son derechos. Ok, está bien, se me hace que puede ser atractivo, ¿no? Ya sería cuestión de valorar si realmente esos departamentos valen el 1,600,000 o no. Supongamos que sí los vale y que 690,000 pesos puede ser muy atractivo. Ok, aquí, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, aquí es muy importante conocer quién te está vendiendo. Aquí viene un contacto, te contactas, etcétera, le dices, oye, me interesa, pero va a ser de vital importancia la revisión jurídica que hagas. Para establecer que quien te vende, establecer si esta empresa de remates bancarios realmente es la dueña o la titular de los derechos que te van a ver. O por lo menos que sea el comercializador autorizado de quien es titular de los derechos que te van a ceder. Segundo, obviamente conocer el juicio. Es decir, los derechos que te están cediendo sobre este departamento que está muy barato, que está muy bonito, que puede ser un gran negocio y entonces empieza aquí, en este momento ya empieza a crecer tu emoción, ¿no? Está muy bueno, mira, la colonia es muy buena, sí deja, está muy barato, etcétera. Y entonces empiezas a perder de vista o la gente empieza a perder de vista la cuestión jurídica. Aquí va a ser súper importante que te asesores de un abogado que no sea un abogado de ellos, aunque ellos te digan, nosotros somos abogados y te podemos decir que el juicio está así y nosotros lo vamos a terminar. No, porque ¿quién vende pan malo, no? Digámoslo así. Es bien importante que tú tengas un asesor, un especialista en el tema que te revise los documentos jurídicos. ¿Me vas a ceder los derechos de un juicio sobre este departamento? Ok, dame copias o dame acceso al expediente judicial. Aquí es recomendable que se haga esa revisión en el juzgado, viendo el expediente original, cerciorándote de que exista, de que esté ahí en el juzgado, y para que el abogado te pueda dar un dictamen adecuado de si el activo es recuperable o no, o cuáles son los riesgos que pueda tener. Esta es una manera de cómo los venden, a través de internet. Tú vas, se contactan contigo, puede ser que te digan, fíjese, este departamento ya no lo tenemos, pero tenemos otros activos, y ahí es donde ellos empiezan a hacer su labor de comercialización. Ojo, yo no estoy diciendo que sea una empresa que quede mal. Simplemente lo que digo es que en la información no te establecen con claridad que se trata de una cesión de derechos. Te lo van a decir después, ya que te contactes, ¿no? Pero sí debes de reducir esa emoción, o en la asesoría de tus clientes, es decirle, a ver, espérese, no todo es tan bonito como parece, vamos viendo. Vamos contactando a la empresa y vamos pidiéndole toda la documentación con la cual acrediten ellos la personalidad, la legitimación y, y la titularidad de los derechos que están comercializando. Hay una pregunta. ¿Recomiendas la página de remates bancarios de Banorte? Sí, sí se la recomiendo, aunque también les quiero ser bien sincero. Nosotros trabajamos para el banco
hay información que no contienen este tipo de páginas. O sea, lo ideal sería como que encontrar un portal en donde puedas acceder a la información documental para revisar todo, ¿no? Pero como es información sensible, que también, a decir verdad, se ha utilizado en muchas ocasiones, o este tipo de empresas, los bancos, han sido sujetos de fraudes de terceros, que teniendo la información, falsifican poderes, hacen suplantación de personalidad y venden los derechos. O sea, hay asuntos en los cuales hemos tenido que demandar nulidades de compraventas, de supuestas ventas que hizo en una ocasión la empresa Basilis Inmobiliarias, y tuvimos que demandar la nulidad de una supuesta venta, ¿no? Donde habían falsificado hasta la personalidad. Entonces, por eso las empresas dueñas de cartera o administradoras de cartera son un poquito celosas o cuidan mucho el tema de a quién le comparten la información. Hay que destacar aquí lo que les comenté anteriormente. Es muy importante que ustedes se pongan en contacto con un asesor que tenga contrato con el banco, ¿sí? Que tenga contrato con estas empresas, porque por lo regular ellos ya tienen contratos de confidencialidad. Si ustedes van a ser inversionistas, estos corredores ya tienen contratos de confidencialidad y tienen la manera de conseguir información. O por conducto del mismo, por ejemplo, nosotros. Hay asuntos en los cuales el banco no tiene mucha información en su expediente digital y nos dicen, lo que pasa es que lo tenemos el activo como un derecho adjudicado de determinado juicio civil sumario hipotecario que está en el juzgado civil, pero no tenemos documentos nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos es, si ya tenemos un cliente interesado, un inversionista, nosotros tratamos de conseguir las constancias judiciales para revisarlo. De hecho, muchas de las veces lo que hacemos es, antes de ofrecérselo a los inversionistas, nosotros depurar el listado y ver cuáles son los inmuebles que valen la pena, que nosotros creemos que pueden ser opción para nuestros inversionistas, y de antemano nosotros tratamos de conseguir toda la información para ofrecer el producto lo más completo posible a los interesados. Dice, ¿en dónde encontramos esos asesores que sean seguros o cómo saber si sí son seguros? Mira, hay páginas de remates de bancos. Si tú te pones y buscas inmuebles Bancomer, pues lo vas a encontrar en cualquier buscador. Va a venir un contacto y te puedes contactar. Oye, me interesa que se contacte conmigo algún comercializador o algún broker. Entonces, se van a contactar con ustedes. O en su caso, puedes ir al banco y pedirles la información o que te refieran con algún broker que te ayude. De antemano te digo, y no es el objeto del curso para nada, pero nosotros te podemos orientar con la cartera que nosotros manejamos, Elisa, con todo gusto. Bueno, este es un ejemplo de una de estas empresas. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Hay que tener cuidado con ese tipo de empresas que se anuncian en Internet. Hay otro ejemplo que me gustaría ver, que es este de Viva Anuncios. En Viva Anuncios, antes no lo hacían, pero últimamente ya se anuncian muchos remates. Los que somos inmobiliarios, estamos en el tema inmobiliario, ya estamos familiarizados con este tipo de portales. Este mapa para mí siempre se me ha hecho muy funcional. Te vas al mapa y le buscas aquí algún activo interesante, mira. Por ejemplo, vamos viendo esta de Bugambilias. Bugambilias es una colonia en la zona metropolitana de Guadalajara que es residencial, tal vez no es, en algún momento fue de las colonias buenas, muy buenas. Ahora la zona real pues, se los ha llevado mucho, pero sigue siendo una casa con propiedades muy atractivas. De hecho, aparentemente es un buen negocio, ¿no? O sea, la casa se ve de muy buenas dimensiones, tiene
tiene buen lejos, como, como decimos por ahí en la preparatoria, ¿no? Se ve bien, en 4,600,000 pesos es algo que puede ser atractivo. Aquí sí nos dicen, fíjense en el anuncio, si son claros y te dicen que te venden un juicio hipotecario de una casa en Ciudad Bugambilias. Vamos a ver si trae algo de detalles. Y sí, dice aquí, venta de un juicio hipotecario seguro y confiable que tiene como garantía una casa habitación en excelente ubicación en Ciudad Bugambilias, Zapopan. Gran plusvalía. Son 669 metros cuadrados y 540 de construcción. ¿En qué etapa va ese juicio? Dicen ellos en remate y tercería. Ojo, nosotros que somos abogados, aquí ya podemos anticipar, bueno, por principio que ya estén tal vez, que ya está en una etapa de ejecución de sentencia. Ya hay una sentencia y hay que sacar a remate el inmueble. Pero lo que me llama la atención aquí es esto, la tercería. ¿Qué quiere decir? Que hay derechos de terceros sujetos a controversia judicial, ¿no? O que tal vez tienes que promover una tercería o se está promoviendo una tercería para establecer el derecho del banco, ¿no? O de la persona que te está cediendo. Entonces, no es únicamente el juicio que te ceden, sino que ya traes aquí un accesorio que hay que poner mucha atención. Hay que pedir, yo pediría, pues obviamente el acceso al expediente judicial para revisar que todas las etapas se hayan concluido satisfactoriamente y revisar esta tercería, ya sea que esté dentro del mismo procedimiento o se lleve por cuerda parada o en un expediente diverso. Dice aproximadamente para la posesión del inmueble de 12 a 14 meses. Esto también te anticipa que quien te vende este activo, tal vez dentro del precio que ellos están estableciendo de 4,600,000, ya vengan los honorarios por concluir el trámite. Estas empresas muchas veces, además de mediar, de ponerse en medio de la información de la operación, dicen, oye, ¿te interesa? Yo te lo vendo, pero resulta que de estos 4,600,000, 4 millones van a ser para el banco y 600,000 para nosotros. ¿Cómo? Ya cambian las cosas. Sí, lo que pasa es que al banco le pagas 4 millones, que es el precio piso que ellos ya de alguna manera consideran tener. Y los 600 van a ser, pues tal vez de honorarios o por concluirte en regularizar el juicio y entregarte la posesión del inmueble. Te venden, digámoslo así, el servicio completo, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con estos temas porque muchas de las ocasiones nos ha tocado ver asuntos en donde este tipo de empresas pide un 50% al inicio y un 50% final. Muchas de las veces pide el 100% sin siquiera tener la certeza de que se esté firmando ya una cesión de derechos donde ustedes estén adquiriendo algún activo que tenga una garantía real, ¿no? O sea, algo tangible. Nos ha tocado ver realmente operaciones pues muy lamentables, ¿no? De gente que sí ha sido sujeta de fraude. Esa es la realidad. Por empresas que se dedican a vender o a intermediar de esta manera. Yo digo que esta empresa que está aquí, que se llame GAM, lo realice. Creo que estos cuates de GAM sí es una empresa seria que trae cartera de algunas administradoras, pero aún así hay que poner mucho, mucho cuidado y insisto yo mucho en la asesoría jurídica. Paguen un dictamen, o sea, un dictamen que les puede llegar a costar 3,000 pesos, 3,500 pesos, les puede realmente salvar de una mala inversión. Al final de cuentas, si pagan el dictamen por un activo y ese activo no lo van a comprar, bueno, ese gasto que hicieron se lo suman al próximo activo dentro de su proyecto de inversión, ¿no? Y lo sacan con la utilidad de un activo que esté
esté bueno, ¿no? Que esté sano y que puedan materializar. Dicen aquí que te comparten el expediente jurídico antes de tomar una decisión. Bueno, eso habla bien. Y dice exactamente, nosotros nos encargamos de todo el proceso, lo que les había anticipado. Dice, ¿siempre te prestan el expediente si lo solicitas? No. En el juzgado no. En el juzgado obviamente le van a prestar el expediente al que tenga un interés jurídico en el asunto, ya sea si es el que está promoviendo la demanda o si es el demandado, ¿sí? O si es un perito nombrado en autos, le van a prestar documentos, etcétera, para que realice su peritaje. En teoría no te lo pueden prestar si no eres parte, pero pues sí, en nuestro sistema judicial sí se puede conseguir, sí, en muchos de los juzgados se puede conseguir. Hay abogados que lo que hacen es presentar un escrito aunque no sean partes y aunque no le reconozcan el carácter, pues buscan con eso tener la oportunidad de llegar a solicitarlo y decirles, mira, ahí está mi escrito, ahí está mi nombre, ¿no? Y se los prestan. En realidad lo que sucede es que si conoces a la gente del archivo, pues te lo prestan, ¿no? Si ya lleva varios asuntos en el juicio, tienes manera de conseguirlo o alguien seguramente tiene manera de conseguirlo. Digo, yo la verdad es que no lo veo mal, siempre y cuando lo que busques es hacer una inversión. Si buscas expedientes para hacer ahora sí que daños, pues no lo vería yo ético, ¿no? Ni correcto, pero en este caso de remates, pues se vale, hay que buscar cómo sí llevarlos adelante, ¿no? Dice, en una ocasión contacté a un asesor de Péndulum y me pasó una lista de San Luis Potosí y ya había escogido algunas casas de interés social, pero cuando fui a platicar con mi abogado me dijo que me iba a interesar mucho el producto porque el juicio era de Ciudad de México, que si fuera una propiedad de más valor, a lo mejor sí convendría. Sí, ese también es un detalle. Hay que ver en dónde se está litigando el juicio. Si los inmuebles son de una plaza y el juicio se litiga en otra ciudad, pues obviamente vas a tener que pagar viáticos, idas, vueltas. Tal vez el abogado de tu confianza te diga, yo no puedo ir a litigar a México, no me siento a gusto, no tengo las herramientas ni los contactos necesarios y tengas que cotizar con otro abogado, ¿no? O sea, si hay asuntos así, igual, recomendable sería buscar un activo que se litigue en donde se encuentra el inmueble, ¿no? Es más fácil, más rápido, los procesos son más fáciles de controlar, digámoslo así. Bueno, ya vimos este ejemplo. De remate, de cómo ofrecen los remates a través de esta página de Viva Anuncios. Vamos viendo. Ahí están todos en expectativa, ¿verdad? Vamos a volver a nuestra diapositiva. Perdón, se me cerró. Una disculpa. Una disculpa, ¿eh? Ya la tenemos aquí. ¿La están viendo? Aún no, Lee. Aún no. Ok. Ahora sí, ¿no? Sí, ya listo. Ok, excelente. Bueno, ese es otro de los ejemplos cómo se anuncian en Viva Anuncios. Hay otro ejemplo de remates seguros. Aquí les pongo las ligas por si lo quieren explorar en la semana. Y también vienen a lo que es la cartera de los bancos.
Se compone la cartera de los bancos de créditos que están ya en cartera vencida, activos que están en litigio, que son los derechos litigiosos, los activos adjudicados, lo que veíamos de derechos derivados de algún fideicomiso, los inmuebles que tienen escritura pero que no se cuenta con la posesión, o incluso hay algunos bancos que ya tienen inmuebles en posesión, o algunas empresas que te dicen, tengo la posesión y te cedo los derechos adjudicados. También se vale. Y viene una liga al listado de Banorte que les compartí el fin de semana, que no sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de revisarlo. Les recomendaría que lo bajen y que lo exploren, y antes de iniciar la siguiente sesión podemos comentarlo o aclarar algunas dudas. Existen también carteras de administradoras, o sea, no únicamente los bancos venden remates bancarios, también hay empresas grandes que se encargaron de comprar activos a bancos o a algunas hipotecarias que a su vez comercializan los activos o que administran las carteras de algunos bancos. Es decir, no son los dueños, pero tienen los poderes, tienen las facultades necesarias de representación para promover y comercializar sus activos. Empresas de este tipo podría ser una empresa que se llama Adamantine, Sender, Pendulum, que lo comentaban ahí en Ciudad de México, con presencia en todo a nivel nacional, Basilisk Inmobiliarias. Ahí la verdad se crearon muchas todavía del 2010 al 2000 actualmente, ¿no? Todavía hay algunas empresas que siguen con este tipo de carteras y comercializándolas. Sigue siendo negocio. Y también hay lo que viene a ser carteras de particulares, como que son empresas que no administran la cartera, sino que adquirieron las carteras de los bancos y pues ellos ya son los dueños totalmente, tienen todos los documentos a su favor y las pueden comercializar, como es el caso de esta empresa Basilisk Inmobiliarias, que también maneja su portal, ¿no? Aquí también les pongo la liga para que lo puedan visitar y explorar. Lo que más les recomiendo, la verdad, es que se acerquen a una persona que sea comercializador de bancos y no es por nada, pero la cartera de los bancos, digamos que es el producto más fresco, ¿no? De alguna manera es de donde vienen, de donde surgen todos los remates bancarios, y para mí es pues más sano acudir a la cartera directamente con las instituciones de crédito. Algunos otros organismos públicos también comercializan sus carteras de bienes, como puede ser el Infonavit, el Fobiste, incluso el SAE, que ahora realiza subastas en línea en la página del Instituto para devolver al pueblo lo robado. También ahí se realizan subastas que no siguen las mismas reglas o las mismas políticas de los bancos, sino que pues son subastas públicas de bienes que provienen o que fueron sujetos de algún delito o que fueron embargados por alguna obligación de carácter fiscal y fueron adjudicados a la nación, ¿no? Tratándose del Infonavit, lo que se usa mucho últimamente es la contratación de créditos hipotecarios en donde intervienen el banco y el Infonavit, ¿no? Y aquí es interesante, es importante comentarles que muchas veces los bancos venden o ceden derechos, pero ceden algunos con la obligación de que el cesionario o el que adquiere los derechos le pague al Infonavit. Si va a ser una compra-venta, por lo regular los bancos lo que hacen es, este es el precio de referencia, me pagas a mí
y del producto de la venta, el banco se voltea con el David, le paga, liberan el gravamen y entonces ya te hacen tu escritura libre de gravamen. Ya te transmiten estando el inmueble con habiendo realizado la cancelación del gravamen del Infonavit. Pero cuando son cesiones de derechos, hay que preguntarle a quien te cede quién se va a hacer cargo de este gravamen del Infonavit, porque pues, esto definitivamente puede llegar a variar tu proyección de negocio. No es lo mismo adquirir unos derechos y que quien te vende cubra esa parte del Infonavit a adquirirlos y aparte de todos los gastos que tienes que realizar, pues sumarle el pago del adeudo al Infonavit. En cuanto a la selección del tipo de activo, en los listados ustedes se pueden encontrar, pues, de qué tipo son, ¿no? Ya será cuestión del inversionista o de el tipo de activo al cual ustedes se quieran enfocar. Si van a buscar el inmueble habitacional, el que sea comercial, locales comerciales, hay muchos inversionistas o gente que que le gusta más adquirir derecho de locales comerciales, obviamente porque pues son inmuebles que pueden dejar un mayor flujo de capital con las rentas mensuales. Puede ser un inmueble mixto, que en alguna parte tenga habitación y otra parte tenga comercial. Ojo, aquí cuando es comercial, hay que contemplar, tratándose de compraventas, pues obviamente el pago del IVA correspondiente por y equivalente a las construcciones comerciales. Pueden ser rústicos, de predios rústicos o urbanos, puede ser una construcción agropecuaria o puede ser alguna construcción de carácter industrial. En cuanto a la revisión de valores que comentábamos, valor de referencia es el precio de salida que manejan los inventarios. El valor de referencia lo da la institución de crédito, por lo regular son avalúos de escritorio, ya que regularmente no se conocen las condiciones interiores de las propiedades. ¿Qué es importante aquí? Verificar las condiciones del inmueble, verificar las condiciones de mercado, realizar una visita ocular a la zona, cuidar aspectos del entorno, obtener valores comerciales y valores catastrales, por lo mismo que venimos comentando en el tema de impuestos. En cuanto a la ubicación de los inmuebles, es realizar una visita física a la zona, tener definido el perímetro del inmueble, es decir, que esté bien claro las dimensiones y por lo regular cuando sean predios o cuando ya sean urbanos o sean rústicos, pues de preferencia tener bien establecidas las mojoneras de dónde a dónde llega, y si son urbanos, pues que estén delimitados, ¿no? Porque sí nos ha tocado casos en los cuales no están delimitados y hay que sumarle a los trabajos que vamos a realizar, pues hacer en su momento algún tipo de deslinde catastral o algún tipo de procedimiento para deslindar la propiedad. Muchas veces esto hace simplemente platicando con los vecinos, ¿no? De la propiedad contigua, decirle, oye, pues hasta dónde vamos poniéndonos de acuerdo, hasta dónde llega la propiedad. Hemos tenido algunos casos en donde no estaban muy definidos los puntos y en una plática con el vecino llegamos al acuerdo de citar a un perito de catastro y que él mismo nos pintara los puntos para recorrer el lindero del vecino que se metía a la propiedad que era materia de inversión. Contar con la plena identificación de la propiedad. Esto es que lo que esté en escritura o en el antecedente de propiedad sea lo que exista físicamente, ¿sí? Hay que verificar que si en la escritura del crédito se establece que se dejó en garantía la finca marcada con el número 555, bueno, que físicamente corresponda al 555 de la misma calle y pues hacer un cálculo de las medidas para identificar los linderos y que
sí correspondan, ¿no? O sea, el frente, que puede ser cualquier lindero, norte, sur, poniente, oriente, etcétera, que dé con la calle. Digo, para que no tengan un problema, los que son abogados me van a comprender muy bien, de identidad de la finca. Porque imagínense ustedes que le ceden unos derechos de una finca que en papel señala unas medidas y colindancias, pero que físicamente tiene datos o algún dato diverso. Seguramente se les va a complicar a ustedes el tema de la posesión si no van bien preparados. Es decir, si no prepara su abogado previamente la diligencia de posesión, tal vez pidiéndolo al juez, haciéndole la observación de las diferencias que tiene, pero acreditándole tal vez algún documento de catastro y pidiéndole el auxilio de un perito en la diligencia para que identifique plenamente la propiedad. ¿Para qué? Pues para que sea exitosa su diligencia de posesión. Y obviamente verificar el estado de ocupación, quién lo posee y en qué calidad está en posesión del inmueble. Imagínense que les digan, no, lo que pasa es que yo estoy rentando el inmueble y lo rento pues ya desde hace varios años y tengo un contrato registrado tal vez o sin registrar, ¿no? En el registro público la propiedad por 3 años, ¿no? Y te muestra ahí el contrato ratificado ante notario de fecha cierta y determinada. Esas cuestiones son importantes que ustedes las consideren, que las considere su abogado para que las acciones que vayan a realizar sean adecuadas, ¿sí? Después viene la verificación física de la propiedad. Esto es cuando los inmuebles se los van a entregar o tienen manera de acceder a ellos. Hay que ver los daños, los vicios ocultos, si cuenta con... Digo, es que hay detalles tan sencillos que a veces nos pueden complicar la vida, ¿no? Por ejemplo, que el inmueble no cuente con tanque estacionario de gas, ¿sí? Ya, es algo que obviamente a ustedes les va a afectar en su proyección de negocio porque pues le tienen que sumar el costo del tanque de gas y la línea para dotar de gas adecuadamente a la propiedad. O que una vez nos tocó también que uno tenía una fractura en el aljibe y eso no se notaba. Entonces es adecuado que ustedes verifiquen la propiedad, vean las condiciones físicas, vean lo que se puede aprovechar de todo esto y tengan una idea de las condiciones del inmueble para que puedan ustedes establecer el valor al comercial, el valor real y poder hacer una proyección adecuada de su inversión. Dice, las listas que mandaste están vigentes, podríamos revisar esas listas y ver si hay algo que nos interese y ustedes nos pueden... Sí, claro, con todo gusto, Elisa. Dice, bueno, estos son algunos ejemplos de unos inmuebles. El inmueble de una planta es un inmueble que... Ah, ok. De este inmueble no se vendía y mucha gente no le quería entrar, aunque tenía una superficie padrísima, son como 800 metros cuadrados en las cañadas, con una muy buena superficie. Y no se vendía porque una de las columnas de la cocina se había desprendido del techo y los pisos mostraban un cierto hundimiento. Entonces, los inversionistas les daba mucho temor de que pues se viniera abajo la propiedad, ¿no? Y pensaban que por eso pues se podía conseguir un valor o lo estaban ofreciendo un valor muy bajo. Hasta que no nos cayó un inversionista que sí hizo la chamba bien, que se llevó a su perito, a su experto y le dijo pues cuáles eran las condiciones reales y adquirió esta propiedad a un precio realmente muy, muy bajo, ¿no? Y la otra propiedad también tenía ese mismo hundimiento en la parte de la sala, un hundimiento muy similar de un asentamiento de la propiedad. Y pero no fue problema, se pudo arreglar y se pudo comercializar en un muy buen valor, ¿no? No traigo los números frescos como para decirles, pero pues digamos que esta de Cañadas estaba como valuada como en 3,5 millones y se terminó vendiendo
como en 2,500,000 pesos, ¿no? Para que se den una idea. En cuanto a la verificación del juicio, ¿qué es importante? Bueno, revisar los contratos de origen del crédito. Esto es, pues, de vital trascendencia, ahora sí, digámoslo así, en nuestra inversión, porque si el contrato de origen del crédito viene con algún vicio o en su vigencia ya prescribió, pues puede ser algo que les represente o les pueda llegar a ustedes representar un problema en adelante, ¿sí? E incluso pueden poner en riesgo su inversión cuando se trata de cesiones de derechos, ya sean litigiosos o adjudicados o de crédito. Hay que hacer una verificación en cuanto a las constancias judiciales. Hay una sesión en especial de lo que es la prevención jurídica. Aquí vamos a ver cómo revisar las constancias judiciales, en qué tenemos que poner atención. Esto es de manera general. Hay que revisar las constancias de los juicios relacionados con el tema. Ahorita veíamos en el ejemplo de Viva Anuncios que hay un juicio en etapa de remate con una tercería, ¿no? Estos son los juicios que se relacionan o que pueden estar relacionados. Se recomienda tener una entrevista con el abogado que lleva el juicio, ¿sí? Con el abogado del banco para que él les dé su punto de vista, su opinión en cuanto a las expectativas de recuperación. Muchas veces estos mismos abogados les concluyen a ustedes el procedimiento. Cuando se ceden derechos adjudicatarios, por lo regular el banco le paga los honorarios a los abogados que llevaron los juicios. Pero sí es algo que ustedes tienen que comentar, es algo que se tiene que platicar y debe de quedar muy claro en los contratos de cesión de derechos de quién se va a encargar de liquidar los honorarios pendientes de los abogados que hubiesen llevado los juicios, ¿sí? Para que ustedes, si les corresponde a ustedes, lo tomen en cuenta en su presupuesto o en su caso, pues que quede muy claro que ustedes no van a ser responsables del pago de esos honorarios, ¿sí? Definir quién paga los honorarios y el monto de los mismos. Hay que pedir o hay que revisar las escrituras, obviamente. Hay que pedir el predial, el agua, para que verifiquen ustedes cuáles son los adeudos que tiene esa cuenta predial, cuáles son los adeudos que se deben por el servicio del agua y los adeudos de las cuotas de mantenimiento. Cuando son compraventas, el banco por lo regular paga estos dos, el predial y el agua. A menos de que el fraccionamiento en donde se ubique el inmueble esté registrado, en caso de que sea algún coto, expida facturas, en algunas ocasiones el banco sí paga o se hace cargo de esas cuotas de mantenimiento, pero por lo regular piden que las cuotas las pague el cesionario, así como los adeudos de luz o de energía eléctrica y todos los accesorios. Hay que estar bien consciente de esto y hay que tenerlo muy claro también, quién paga adeudos y en qué grado se van a pagar. Después viene lo que es la verificación registral del inmueble. Dentro de la verificación jurídica es también muy importante verificar en registro público cómo está, ¿sí? Hay casos en donde se ceden los derechos de un juicio, pero no está inscrito el embargo. O sea, sí se embargó, sí hay un acta de embargo, pero no se mandó el oficio a registro público para que se haga la anotación del embargo. Y la gente confiada por ver constancias del juicio ven el embargo y dicen, ah, pues ya con esto, ¿no? Espérate, tiene que estar registrado el inmueble para el embargo para que surta efectos en contra de terceros. Y sí nos ha tocado ocasiones de revisar asuntos, no que nosotros los vendamos así, pero sí nos ha tocado ver asuntos en estas condiciones y nos ha tocado casos de conocer gente que adquirió derechos
y después cuando ellos quisieron registrar el embargo ya había un registro de un embargo de alimentos o de otro tipo de gravamen, ¿no? En primer grado. Hay que verificar que esté registrada la hipoteca y verificar cuál es el grado de prelación, ¿sí? Si es una hipoteca, si le ceden los derechos derivados de un juicio o adjudicados de un inmueble que venga de una hipoteca del banco, bueno, verificar que esté registrada la hipoteca del banco que les está haciendo la cesión o de quien viene la cesión de derechos y verificar el grado de prelación que traes, es decir, si estás en primer orden o en segundo orden. Se da mucho esto en el caso de créditos que se otorgaron, por ejemplo, los de Cofinavit o otros créditos que otorgaron hipotecarias como Sociedad Hipotecaria Nacional y otras hipotecarias como Su Casita y Patrimonio, en donde digamos que el préstamo se hacía por dos instituciones y quedaban dos registros de la misma hipoteca. Una parte proporcional a un acreedor y otra parte a otro acreedor. Hay que tener muy en cuenta esto de que con la cesión de derechos que te van a hacer a ti, puedas en su momento cuando te adjudiques cancelar tu hipoteca y además que puedas cancelar los otros gravámenes que vengan en ese certificado de gravamen. Hay que pedir un certificado de gravamen actualizado. ¿Sí? No se vayan únicamente con el certificado de gravamen que les muestren para venderles el activo, porque puede ser que sea de 1 o 2 meses anteriores y bueno, ustedes saben que en registro público pueden cambiar las cosas de un día a otro, se pueden registrar actos, ¿no? Hay que descartar anotaciones preexistentes, preventivas o cautelares, descartar limitaciones de dominio o derechos de terceros, incluso contemplar si en el inmueble hay algún tipo de usufructo establecido que pues en su momento vaya a ser un obstáculo para que ustedes puedan incluso tener la posesión del inmueble, ¿no? En cuanto a la proyección de negocio, es el ejercicio de costos en donde se ponderan las siguientes referencias: los gastos de adquisición, el valor de compra, los impuestos, las escrituras, honorarios, comisiones. En cuanto a gastos jurídicos, los honorarios, los gastos pendientes del juicio aproximados, los gastos de formalización en caso de que sea derechos, los gastos de arreglos, los costos de avalos previos a los arreglos, los impuestos por la venta, también hay que considerar eso, ¿no? Si ustedes van a adquirir un inmueble en remate bancario, ya sea en cesión de derechos adjudicados o en compra-venta, pues si lo que quieren es dar la vuelta a la inversión, es decir, adquirir, arreglar y vender, pues se recomienda que busquen, siempre que les convenga, obviamente, exentar el impuesto sobre la renta por la enajenación. Y para esto, ustedes saben que se puede exentar con los recibos de luz de instituciones bancarias o con la misma INE del propietario, ¿sí? Entonces, hay que buscar esto, hacerlo de manera rápida. En cuanto tengan la posesión, cámbienle el servicio de energía eléctrica para que tengan por lo menos esa opción, ¿no? Ya ustedes verán si les conviene agotarlo o no agotar ese beneficio que pues, establece la ley. Y en su proyección de negocio, lo que les decía, hay que tener un valor estimado de venta para que tengan un estimado de utilidad. En cuanto a la oferta según el estatus jurídico, siempre yo les he dicho, y abundando a lo que comentamos al inicio, el negocio está en la compra, ¿sí? Comprar barato es lo que les va a dar a ustedes la posibilidad de destinar mayores recursos para arreglar el inmueble, para aumentarle su valor, para colocarlo en una posición comercial preferente dentro de lo que ya se vende en la zona y también, ¿por qué no? O más bien les recomiendo, vendan barato, o sea, si lo compraron barato, véndanlo barato, colóquense
en un grado un poco más abajo de lo que se está manejando el mercado y van a ver que rápidamente lo van a poder comercializar. Si venden bueno, barato y bonito, pues seguramente van a estar mejor que la competencia de la zona y más rápido va a ser su retorno de inversión para estar pensando en una nueva aventura de remates o diversificar su utilidad en algún otro vehículo financiero. Dice, en lo que ya les comenté, entre menos avance de recuperación, buscar mayor descuento, y entre mayor sea el valor de la propiedad, buscar mayor descuento. Buscar el mayoreo también, en caso de agarrar un paquete de unas 4 o 5 propiedades, también es bueno porque puedes aspirar a un descuento un poquito mayor de lo ya establecido para ese tipo o ese tipo de activos, ¿sí? Y contemplar siempre tu proyección de negocio y en todo momento, ¿sí? Tu proyección de negocio debe de ir contigo en todo el proceso porque es la que te va a ir dando la pauta de si le metes un poquito más, si todavía te queda margen de utilidad de acuerdo a lo que habías planeado inicialmente y si pues sigue siendo un negocio venderlo o sacrificar tal vez el valor siempre y cuando el retorno de inversión sea inmediato. Hay casos en los cuales tú estimas tener una recuperación de un 25% a 6 meses y se te da la opción de venta en la cual pues tal vez obtengas un 15%, no el 25% que esperabas, lo vas a tener a 3 meses, ¿sí? O antes, ¿no? Y es ahí donde tu proyección de negocios te va a dar pues, la posibilidad, ya sentándolo en números vas a comprender que no todo es pasión en el tema de los inmuebles, más si se trata de remates bancarios, ¿no? En cuanto al cierre, ¿qué aspectos son importantes destacar? El cierre es el momento en el cual se formaliza la adquisición del activo. Se recomienda hacerlo siempre en escritura pública o mediante contratos ratificados en juzgado, tratándose de cesiones de derechos. Hay que buscar la inscripción del acto en el registro público de la propiedad para que surta sus efectos contra terceros. Es decir, una vez que te ceden los derechos a ti de litigiosos de un juicio, que a su vez implican los derechos derivados de un crédito o de una hipoteca, bueno, entonces ese contrato de cesión de derechos que hiciste en escritura pública, llévalo al registro público para que te lo inscriban y para que pueda surtir efectos contra terceros. Hacer el pago en cheque de caja, ¿sí? No hacer pagos en efectivo. Algunas administradoras te admiten el pago en efectivo hasta el monto permitido por la ley antilavado, obviamente. Hacerlo tal vez por transferencia a nombre del cesionario siempre, no a nombre de terceros. Y cuidar la entrega de la posesión material y jurídica, tratándose de inmuebles escriturados con posesión, que se establezca en tu escritura que te están entregando la posesión material y jurídica del inmueble, ¿sí? Para que tú tengas un antecedente de fecha cierta y tengas la legitimación en cuanto a la posesión de la propiedad. Esto se recomienda más que nada en los casos aquellos en los que el inmueble ha estado abandonado. Si el banco ya tomó la posesión, tiene un acta de posesión que te entregue la posesión material y jurídica para que si brinca alguien, tú tengas un documento en el cual digas, no, yo no me metí, adquirí y me entregaron la posesión. Si tienes algo que reclamar, pues entonces reclámale al banco. Pero son casos que pues no, regularmente no se dan, ¿sí? Con esta diapositiva concluimos la sesión del día de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna duda o algún comentario. Con todo gusto, yo tengo tiempo para platicar con ustedes lo que estimen pertinente.
¿Cuántos quedamos? 18. Todo muy, muy interesante para mí. Sí, fíjense que es un tema que a los inmobiliarios les interesa mucho, a los corredores de bienes raíces, pero que también les genera mucha incertidumbre, desde luego, porque creemos muchas veces que es un negocio en el cual los que somos abogados somos los mejores jugadores. Yo les decía, pues sí, tenemos cierta ventaja, pero eso no tiene o no influye realmente en que, una persona, un particular, dedíquese a lo que sea, pues pueda hacer una inversión en remates, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice Teresita de Jesús, soy arquitecta. Bueno, es que aquí salen oportunidades para todos, ¿no? O sea, si logras conformar un equipo en el cual tengas un corredor que te consiga las oportunidades, un buen abogado que te asesore para comprar asuntos que representen menos problema o los que representen problema, que valga la pena adquirirlos con esa problemática, siendo estos viables, si tienes un abogado que te logre dictaminar esto y te diga, sabes que sí va a estar complicado, pero te lo están dejando a muy buen precio y tal vez en un año, año y medio te va a materializar jurídicamente un activo que estás adquiriendo regalado, ¿sí? Pues pueden ser negocios muy, muy padres, ¿no? Los que son arquitectos pueden, desde el momento en que van a ver las casas, ya pueden estar proyectando algún diseño o pueden estar viendo qué le pueden meter al inmueble para aprovecharlo, para aumentarle el valor. O sea, realmente es un tema que nos puede dar y que nos da, ¿no? a muchos y de diferentes maneras, ya sea ganando una comisión o como broker comercializando, lo que les decía, o como abogado, terminando los asuntos, regularizándolos o encargándose de los asuntos, teniendo un inversionista que invierte en este tipo de activos. Y en su momento también se pueden hacer asociaciones con inmobiliarias para comercializarlos una vez regularizados, ¿no? O sea, es un tema padre, aprendes de mucho, aprendes hasta cómo costos de materiales, se mete uno al tema no de la construcción en sí, pero sí al tema de la remodelación. Te das cuenta de lo que implica. A veces, pues no sé, remodelar una cocina, meterle closets a un inmueble, detalles así, ¿no? Que, bueno, en lo personal, a mí sí me gusta. Habrá gente que no y que diga, no, yo nada más pongo mi dinero y yo quiero que me deje una utilidad, ¿no? Un retorno de inversión adecuado, también se vale, ¿no? También hay gente que se acerca con nosotros y nos dice, yo tengo dinero, yo le meto el dinero, piden que la garantía quede a su nombre, sin problema alguno queda a su nombre, y de la utilidad, ellos ahora sí que pagan una cantidad por la administración de todo el negocio en sí, ¿no? Pues la formalización, los arreglos, la comercialización, etcétera. Bueno, pues si no tienen alguna otra duda, damos por concluido la clase de hoy. Si hay alguien más, con todo gusto aquí seguimos. Y si no es así, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo andan? ¿O van a salir de vacaciones? Licenciado Oscar, ¿estás todavía ahí? Sí, 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 claro. Sí vamos a tener sesiones. Sí, vamos a tener la sesión. Ajá. Yo voy a estar
disponible, podemos tomar la tercera sesión la próxima semana. Perfecto. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Bueno, hasta Estamos a luego. sus órdenes. Hasta luego.